Bien, buenas noches. El día de hoy me tocó traer un mensaje, ¿cierto? Para la iglesia y también para aquellos que no han conocido a Dios. Bueno, el mensaje o la palabra que vamos a tocar está en el libro de Lucas, en el capítulo 18, versículos del 1 al 8. ¿Ya? Eh, Esto dice así, entonces dice Lucas capítulo 18, versículo del 1 al 8. ¿Ya? Dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta vida me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, ¿oíd lo que dijo el juez injusto? ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Entonces, esta es una palabra que, valga la redundancia, ¿cierto? El Señor Jesús le dice a sus discípulos y tiene que ver un poco con la necesidad de orar, ¿cierto? Esa necesidad que debemos tener todos de poder orar a Dios, de entender y de saber que Dios es un Dios vivo, un Dios que es omnipresente, un Dios que está siempre, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Un Dios que cuando tenemos una necesidad podemos acudir a Él. Y ejemplifica acá y dice cómo un juez injusto, ¿cierto? Que no temía de Dios ni respeta a hombre, y cómo una viuda o una señora, ¿cierto? Empieza a perseverar en pedirle una petición a este juez, día a día, sin parar, porque ella quería, ¿cierto? Ella tenía una necesidad de un servicio del juez, que le hiciera justicia. Esta viuda lo que quería era que el juez le hiciera justicia sobre algún asunto. Entonces lo está ejemplificando acá. ¿Cuántas veces nosotros, ¿cierto? Para lograr algún objetivo, somos perseverantes. Nos tomamos el tiempo en el caso mío, de repente tenemos algún cliente que necesitamos cerrar un negocio y continuamente uno pesca el teléfono y lo está llamando y lo llama y le pregunta cómo está la oferta, cómo está el presupuesto, hasta poder lograr el objetivo de cerrar este negocio. ¿O cuántas veces tenemos una necesidad, ¿cierto?, de atender alguna enfermedad? ¿Y cuánto perseveramos en buscar una hora en un médico? Llamamos insistentemente a los distintos centros de salud que hay hasta encontrar una hora al médico para que el médico nos atienda y nos vea nuestra molestia. Y así sucesivamente, ¿cuántas veces nosotros en el día perseveramos en algunos objetivos? Por lo tanto, con Dios es prácticamente lo mismo, pero muchas veces lo dejamos de lado. Muchas veces tenemos necesidad de Dios, pero lo tratamos de resolver a nuestra manera. Pero acá el Señor Jesús nos enseña y dice cuánto, ¿cierto? En el versículo 7, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Acaso Dios no escuchará a sus hijos? ¿Acaso Dios no pondrá atención a sus escogidos, a su hijo? ¿Acaso Dios se habrá tapado los oídos con la iglesia? ¿Que la iglesia no lo busca?
creo que como iglesia muchas veces somos flojos para orar. Nos cuesta orar, nos cuesta ir a Dios. Y, y creo que más aún en estos tiempos, tal cual dice en el versículo 8, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? O sea, hoy día habrá gente orando, perseverando en oración. Quizá hay 1.000.000 de problemas. Estamos viviendo 1.000.000 de problemas en nuestro entorno. El Señor Jesús, siempre lo hemos hablado, el Señor Jesús cada vez que Él tenía que tomar una decisión o tenía que hacer al tomar alguna decisión respecto a alguna situación importante, Él oraba. Y si algo nos enseñó el Señor Jesús en esos 33 años que estuvo con los discípulos y que está plasmado acá en la Biblia, es su dependencia del Padre. Él oraba sin cesar, oraba al Padre. Cada vez que tenía que tomar, cuando tuvo que elegir a los discípulos, oró a Dios. Cuando tenía que sanar a algún enfermo, oraba a Dios. Cuando antes pasaba noches orando, podemos ver a través de la Biblia, ¿cierto?, cuánto oraba el Señor Jesús. Cuando le tocó, estaba próximo ya a que lo arrestaran, también fue alguien Getsemaní y oró toda una noche para poder soportar, ¿cierto?, lo que venía. Por lo tanto, cuando tenemos nosotros ese ejemplo de Jesús y cuando hemos conocido a Jesús y cuando hemos leído los evangelios, debemos perseverar en lo mismo, que no nos pase, ¿cierto?, que perdamos la fe, que perdamos, esa fe en creer en lo imposible, porque Dios es el Dios de lo imposible. Por lo tanto, a veces oramos una sola vez y no oramos más. Y acá la Biblia está diciendo que debemos perseverar en oración, que debemos buscar una y otra vez, debemos insistir con Dios. Creo que este tiempo que estamos viviendo no es un tiempo nuevo, no es un tiempo que las circunstancias, ya sea por las pandemias, guerras, rumores de guerra que estamos teniendo, guerra ya sea en otra índole, quizás ya no hay una guerra bélica, pero sí hay una guerra de poder, una lucha de poder, una lucha de ideas, una guerra biológica, una guerra comercial donde dos potencias se están enfrentando, ¿cierto? Está convulsionado el mundo, pero esto no es nuevo. Esto lo sabíamos, la iglesia lo sabe y sabe que va a venir y sabe que cada cierto tiempo esto se va a ir acrecentando. Por lo tanto, lo que nos queda como iglesia es perseverar hasta el fin y perseverar hasta el fin, ¿cómo? Creyendo y orando a Dios, teniendo tiempos con Dios. Y eso es un mensaje tanto para mí como hijo de Dios, también para mis hermanos y para los que quieran conocer y gustar de Dios. Que esto no es nada, no tiene ningún secreto, solamente necesito buscar un lugar, un momento, ya sea en mi trabajo, ya sea en mi casa, ya sea antes de comer, después de comer, antes de acostarme, de tener un tiempo de poder orar a Dios, de poder buscar a Dios para poder conocer más a este Dios, para conocerlo más, ¿cierto? Cuáles son sus atributos, cómo Él obra en medio de su pueblo. Podemos ver en la Biblia cuántos milagros hizo, podemos ver el libro de los Hechos, cómo estuvo Dios, ¿cierto?, en el inicio de la iglesia. Por lo tanto, ese Dios está aún, ese Dios está siempre, ha estado siempre, desde el inicio del mundo hasta ahora. Somos nosotros los que tenemos que clamar a Dios. Por eso, cierto, esa pregunta que hace el Señor Jesús, yo también la traigo a la palestra ahora y digo, ¿hallará fe en la tierra?
hallará gente o hijos de él orando, hallará hijos clamando, hijos molestando o molestando como hacía esta viuda de molestar al juez, molestando a Dios, pidiendo, insistiendo, tanto molestando, pero insistiendo a Dios, insistiendo en alguna petición, insistiendo en alguna necesidad, insistiendo, ¿cierto?, por algún hijo o por algún pariente, insistiendo por alguna petición. Yo creo que es una necesidad en estos, no en estos tiempos, sino que siempre, en los tiempos buenos y en los tiempos malos, de estar orando a Dios. Eso, mi hermano, buenas noches, Dios les bendiga.